Se acerca la fecha en que recordamos la muerte y resurrección de Jesús. La Semana Santa es muy representativa para el cristianismo. Con el propósito de preparar nuestros corazones, durante este mes reflexionaremos en el capítulo 13 del Evangelio según Juan, en la miniserie titulada Una noche antes. Te invito a que me acompañes con la lectura de Juan 13, versículo 11 al 17. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Háganlo también ustedes. Probablemente hayas escuchado la siguiente declaración a manera de refrán: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Algunos blogs de internet mencionan que el autor de tal declaración es Moisés Naim. Otros tantos mencionan que se encuentra bajo el anonimato. Esta declaración enfatiza que es de mayor trascendencia la acción a las palabras. Precisamente este es el ejemplo que Jesús les muestra a sus discípulos. Se encontraban una noche antes de su crucifixión y momentos antes de participar de la última cena. Jesús les muestra a sus seguidores la actitud que deben tener hacia los demás. Se despojó de su túnica o manto, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Por cierto, esta era la labor más humilde del sirviente de su tiempo. Tradicionalmente pensamos que el maestro ocupa un lugar especial y de preeminencia, que por su posición debe ser reverenciado. Por supuesto, esto es bueno y es una manera natural de reconocer a un buen maestro. Sin embargo, Jesús, el más grande maestro, enseñó con su ejemplo algo distinto. Versículo 13 al 15 leemos: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús tomó una actitud de servicio para sus discípulos. Muchas veces les había enseñado con palabras y acciones, pero ahora llega a un punto clímax de humildad, tomando la tarea del más humilde de los servidores de una casa en ese tiempo, pues requería rebajarse ante alguien más importante, algún señor y o maestro. Pero Jesús hace algo que invierte los papeles, siendo el Señor y Maestro, algo que en realidad reconocían no solo sus discípulos. Jesús merecía recibir un buen trato de los demás. Sin embargo, se despojó de todo ello. Es probable que los discípulos estuviesen asombrados. De hecho, uno de ellos no quería permitir tal acción, como escuchábamos en el podcast anterior. Luego en el versículo 15 menciona el objetivo de tal acción. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo. Vaya que es una tarea difícil, pues no deseamos ser considerados menos. Nos gusta ocupar los primeros lugares. Deseamos ser reconocidos y recibir tratos especiales. La acción de Jesús, por lo tanto, nos enseña la manera en que debemos servir a los demás, entregados en amor
y con humildad. ¿De qué manera estás sirviendo a otros? ¿Te avergüenza algunas obras de misericordia y servicio? ¿Qué tan dispuesto estás para ceder un lugar y en humildad hacer un bien a los demás? Al leer los últimos versículos de esta porción, nos damos cuenta que Jesús revela algo sumamente importante. Versículo 16 y 17. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús mantuvo siempre su posición de Señor y Maestro. El servicio que había prestado a sus discípulos no había cambiado su posición. Y probablemente esta sea la clave, pues delante del que lo envió, Jesús nunca cambió su posición, a pesar de haberse rebajado. La gente consideramos que el rebajarnos cambia nuestra posición frente a los demás, pero la realidad es que el servicio y la humildad manifiestan la posición que tenemos. Así que no tengas temor al servir con humildad, pues en lugar de rebajarte, esto te exaltará. En el Evangelio según Marcos capítulo 10, versículo 45, en la versión Reina Valera 1960, menciona esto respecto a Jesús. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. El propósito y la expresión mayor de servicio y amor humilde por parte de Jesús fue entregarse en sacrificio para rescatarte a ti. ¿Qué recibiría Jesús a cambio de tal muestra de servicio? Esto lo escucharemos el próximo episodio, mientras te invito a orar. Padre bueno y fiel, gracias damos por el ejemplo de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, quien con gran compasión y amor nos mostró Él la senda humilde del servicio. Reconocemos que estamos lejos de llegar a su estatura, pero rogamos que nos capacites por tu Espíritu para servir a los demás con tal humildad. Sobre todo, ruego por aquellos que por primera vez escuchan el mensaje de salvación que tenemos en Jesús. Pido, Señor, que nos otorgues vida en nuestro interior y nos capacites para servir con mayor entrega. Gracias, Jesús, por dar tu vida en rescate por mí. Ven a mi vida y sé el Señor de mi corazón. Lo pido en tu nombre. Amén. Te espero en la siguiente transmisión.